a la presentación de este libro, Plaza de Toros La Muralla, 60 años de toros en Brihuega. Como dije ayer, en el programa de fiestas de este año, 2025, hemos querido que tuviera un cierto protagonismo toda la programación cultural que se diseñó precisamente hace más de un año y que se presentó hace un año. El año pasado, el 13 de agosto, se presentó en el Castillo de la Piedra Bermeja, seguramente lo recordáis, toda la programación para celebrar el 60 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros La Muralla. Estamos acabando esta programación, hoy presentamos este libro. Mañana, recuerdo, insisto, creo que es un hecho histórico para Brihuega porque inauguramos el Museo Taurino de Brihuega a las 11:30 en el convento de San José. También informé que la ubicación definitiva no es el convento de San José, sí todo lo que vais a ver mañana será el contenido del Museo Taurino, que estará justamente ubicado debajo de la presidencia de la Plaza de Toros, obra que vamos a ejecutar en 2026, y de momento podréis disfrutar, y todos aquellos que nos visiten podrán disfrutar del primer Museo Taurino de Brihuega en el convento de San José. También informé que estos actos finalizan el 26, 27 y 28 de septiembre, porque se celebra en Brihuega el Día de la Provincia de Guadalajara, con 2 conciertos en la Plaza de Toros, por el 60 aniversario y por el Día de la Provincia. Y el domingo 28 de septiembre acabamos las celebraciones con la celebración, valga la redundancia, en la Plaza de Toros La Muralla, de ese certamen de Guadalajara Busca Torero, que organiza la Diputación Provincial de Guadalajara y la Escuela Superior de Tauromaquia. Sin más, pues agradecer a las personas que me acompañan hoy aquí en esta presentación del libro, que son los directores de honor del proyecto. Tengo que decir que ha sido un año de trabajo incansable y tengo que agradecer personalmente el trabajo de cada una de las personas que me acompañan hoy en esta mesa, de Julio Carrasco, de Antonio Caballero, de Fidel Carrasco y de José María Ruiz, porque ahora tenemos un libro en nuestras manos que creo que es una muy buena edición. Agradecer a Jesús Padín, que es la persona que colabora y trabaja con el ayuntamiento desde hace unos años y que es de confianza, y creo que ha hecho un buen trabajo a la hora de editar el libro. Brihuega, como sabéis, en los últimos años ha hecho un gran esfuerzo por recuperar gran parte de su patrimonio histórico-artístico, es este patrimonio material que tenemos, pero el ayuntamiento, nuestro municipio, en nuestras pedanías, contamos con un gran patrimonio también inmaterial, y la edición de este tipo de libros pone de relieve esa cantidad de patrimonio inmaterial que tiene Brihuega. Y un aspecto importante de nuestra historia, de nuestras tradiciones y costumbres, por supuesto que es la tradición taurina, que va a quedar reflejada en este libro. Yo no voy a explicar absolutamente nada del libro, porque para eso están aquí los autores, pero sí que quiero hacer hincapié en ese gran patrimonio inmaterial que tiene Brihuega y que en este libro queda reflejado todo lo relacionado con el mundo taurino. Agradecer la presencia de todos ustedes y en concreto de las concejalas del equipo de gobierno, Teresa y Susana, que han colaborado y han trabajado conmigo desde el ayuntamiento para que este acto y para que todos los actos conmemorativos pues sean una realidad. Sin más, pues agradecer su presencia. Voy a dar la palabra. Vamos a seguir el orden cronológico según aparece en el libro de las intervenciones. Muchísimas gracias y espero que disfruten de este libro, y recuerdo que mañana a las 11:30 inauguramos el primer Museo Taurino de Brihuega. Están todos invitados. Muchas gracias. Se me olvidaba una cosa importante. Justamente el año pasado, este mismo día, el 13 de agosto, hice un poema que lo dediqué en su momento a la Plaza de Toros La Muralla. Por X motivos, pues es lo único que no aparece en el libro. Entonces me voy a permitir volverlo a leer. Se lo dedico a todos ustedes y, por supuesto, pues al acto conmemorativo del 60 aniversario.
¿Qué hace tan extraño que la piedra sea arena en un instante cuando las golondrinas bailan en el aire y un paso doble sobrecoge la tarde de sol y sombra y cascabeles errantes que suenan apuestos en la plaza de toros la muralla? ¿Qué hace tan heroico que el traje de luces sea un baile al que acuden cuando el reloj para el tiempo y comienza a dibujar sobre el lienzo el aliento limpio del toro? ¿Qué hace tan semejante a la sangre y al sudor que huelen a grana y agua en el clamor del gentío que aplaude al viento desde el portillo a la atalaya y desde el castillo al río? ¿Qué hace tan hermoso que el albero roto sea oro y contenga la respiración del graderío para verse en el mar, que son sus ojos, para verse en el estoque final, que es la muerte en el coso taurino, la muralla, en el clamor de la tarde, al final del destino? Muchas gracias, Luis. Tomo yo en primer lugar la palabra. Yo no sabía que después del esfuerzo de un año se nos iba a someter a este tercer grado con el proyecto. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento de la Villa la organización de este acto y haber confiado en nosotros para llevar a cabo este proyecto que, como bien ha dicho el alcalde, pues se anunció hace ya un año. También quiero agradecer a mis compañeros de terna en lenguaje taurino pues el trabajo y dedicación. Muchas veces un proyecto se mide por el fin, pero el camino también creo que ha merecido la pena. Es un camino que ha tenido sus altos, sus bajos, pero creo que el camino merece mucho la pena, tanto como el resultado final. En el capítulo este de agradecimientos no quisiera que me pasara como al conferenciante que vino, dio los buenos días, empezó a agradecer a la gente, se le pasó la hora y se tuvo que levantar, decir adiós y no agradeció a nadie. Además, los agradecimientos los carga siempre el diablo. Siempre hay alguien que te dejas que es precisamente la persona que deberías haber citado. Pero bueno, como estamos presentando un libro de toros, pues valoro al toro y voy con los agradecimientos. Que casi todos proceden de las ilustraciones que nos han ido proporcionando diversa gente, que están aquí detrás como un recurso estilístico pasando para que las vieran todos, de la primera parte del libro. Agradezco, por tanto, a José Manuel Blas de la Librería del Prado, a José Miguel Barrel Pedro Cepero, a Belardo Mazo, a la familia Gutiérrez Ayuso, a la familia González Pérez, a la Asociación Cultural Taurina el 16 de agosto, su amabilidad en ceder estas imágenes e ilustraciones. En cualquier caso, en cada pie de ilustración de los que aparecen en este libro, pues ahí viene claramente indicada la procedencia. También quiero felicitar al editor de la obra, Jesús Padín, que creo que está pero no seguro, va a poner, luego está con nosotros. Y si una obra individual es complicada, si sumamos que esto es un trabajo colectivo y los plazos en los que nos hemos movido, pues la verdad es que hay que agradecer el trabajo que ha realizado, que es una obra que ha quedado, en términos coloquiales, ha quedado muy bien y bueno, pues muchas gracias por aguantarnos casi. Y por último, pues agradezco la presencia a todos vosotros, vecinos y amigos, porque la verdad que hablar o escribir, pues para las paredes no es plato de gusto. Siempre que haces un trabajo, pues es evidentemente para que alguien lo escuche o alguien lo lea. Centrándonos ahora en la obra, cuando se pensó escribir un libro sobre los 60 años de historia de la Plaza de Toros de la Muralla, que es el protagonista de este acto y del libro, se pensó que, aunque fuera de manera introductoria, había que introducir la historia de la tauromaquia en la villa, que por supuesto es varias veces centenaria. Y esa es la labor que me correspondió a mí. El apartado de la tradición taurina de la villa de Brihuega tiene a su vez cuatro partes. La primera, titulada Del coso a la muralla, que es trazar toda la historia de la plaza del coso. La segunda parte es hablar de toros en Brihuega y no hablar del encierro, no tiene ningún sentido, y se quiso hacer un guiño al encierro de Brihuega, y esa parte corrió a cargo de Abelino González, se titula La pasión del acervo. También se habla de toros en Brihuega, pues hay que hablar del torero más grande que ha dado la villa, creo, vamos, igual esto se
compartir, que no es otro que Rafael González Villa, Machaquito. Y este apartado corrió a cargo de Juan Carlos Viejo, también está con nosotros. Y cierra el apartado de esta parte introductoria de la tradición de la tauromaquia, pues una serie de carteles de todos los festejos que hemos podido localizar que se han desarrollado en el Coso, en la plaza del Coso. Bien, pues centrándonos ya en el capítulo del Coso a la muralla, tiene a su vez dos partes. La primera es la parte del siglo XVI al siglo XVIII y la segunda parte es del XVIII al XX. Arrancamos en concreto el 21 de mayo de 1531. Ayer en el pregón pues escuchamos una fecha que yo la llamo mítica de 1584, pero tenemos una fecha más anterior a la de 1584 que se cita. Por lo tanto, el estudio arranca el 21 de mayo de 1531. Veremos, es una de las ilustraciones que se pasa, la que peor se lee es esta. En concreto se trata de las condiciones que regían el abasto de la carnicería de la villa, y entre las obligaciones que tenía el obligado, que con ese abasto de la carnicería, era traer dos toros, uno para el día de San Juan y otro para el día del Corpus Christi. Esas condiciones son las mismas, lo dice el acuerdo, que en 1530, por lo tanto podríamos retrotraer la fecha de toros en Brihuega a 1530, pero bueno, la dejamos en 21 de mayo de 1531. Quiero dejar claro que esta fecha es el primer documento que hemos encontrado, posiblemente haya otros, pero esto será cuestión de estudios más profundos o del azar encontrar otro dato. En el siglo XVI los festejos giran en torno a dos festividades, el Corpus Christi y San Juan, y hay noticias puntuales pues, por la celebración de toros, pues, el nacimiento, por ejemplo, de Carlos de Austria, hijo de Felipe II, pues se corrieron unas vacas en la villa. En el siglo XVII desaparecen las menciones al toro de San Juan y empiezan ya a surgir las menciones a los toros organizados por la Cofradía de Mancebos de la Virgen de la Peña y unido a el toro de San Roque, que como todos sabemos es el 16 de agosto. Al respecto de la plaza se construyó, lo sabemos todos, en 1965, pero hubo un intento por parte de la Cofradía de la Virgen de la Peña en 1624 de construir una plaza en el mismo lugar donde está la muralla. El intento no cuajó pues, por disponibilidad económica muy cara, no se pudo abordar, el ayuntamiento aportó algo de dinero, pero no se pudo hacer. Hay otros cabildos que también organizan toros, que dan noticia de la importancia y de la fuerza económica que tenían, como el Cabildo de los Remedios. Y bueno, vamos encontrando noticias pues, como visitas de arzobispos a la villa, el cardenal Portocarrero en 1682 origina otra corrida de 6 toros. Y luego hay un acuerdo, un pleito interesante con la iglesia parroquial de San Juan en 1691, porque debían tocar la campana cuando los toros venían del campo a la villa, y no quisieron hacerlo. Y esto había que hacerlo para que la gente que estaba tanto en el campo o en las calles de la villa se pudiera resguardar. Esto es un primer esbozo de lo que puede significar la diferencia entre el toro en la plaza y el toro cuando viene del campo y nuestros antepasados jugaban de alguna manera. También la celebración de toros en el Coso pues, modifica el urbanismo de la villa. Se compran balcones, se hacen unos toriles en la barbacana donde estaba el peso de la harina, se amplían balcones, se ponen velas enceradas, todos encerados para protegerse del sol. Todos son por la tarde y dan de plano pues, en todos los balcones del ayuntamiento. Entonces, el urbanismo que conocemos en la Plaza del Coso es tributario en cierta medida de las corridas de toros, porque se abren, pues ya digo, repito, balcones, ventanas, para poder presenciar estos festejos. También se suspendieron festejos taurinos y fiestas como pasó con la pandemia. En 1699 una epidemia que asoló la villa pues, provocó la suspensión de las fiestas. El siglo XVIII pues, sigue con la preponderancia de las fiestas del Corpus. En tiempos de bonanza hay hasta 3 días de toros, el miércoles la víspera del Corpus, el viernes de los mayordomos del Corpus, y si ese año dinero, el domingo también se puede celebrar. Pero ya estamos en terreno de la cofradía de la Virgen de la Peña. Se relatan pues, en el libro peticiones de permisos para que la
la plaza pública se puedan celebrar corridas de cuatro toros o novillos. Hay noticias del derrumbamiento del balcón en 1730, siendo sin víctimas atribuido el milagro a la Virgen de la Peña, o hay un interesantísimo expediente de 1780 en el que la Cofradía de Mancebos pide permiso al Consejo de Castilla para celebrar una fiesta de toros, y ahí relata cómo se celebraban las fiestas de la Virgen de la Peña en ese tiempo en Bilbao. Es materia de otra charla. Llegamos ya al siglo XIX y XX, y ahí lo que hemos hecho ha sido utilizar, porque hasta ahora son todo fuentes de archivos municipales, por supuesto, Chancillería de Valladolid, Archivo Histórico Nacional. Y ahora ya llegamos al siglo XIX y XX, y ahí hemos trabajado con prensa histórica. Porque hay que tener una cosa clara de la importancia de los toros en Brihuega, es que desde muy pronto la prensa nacional, las cabeceras nacionales, se hacen eco de los toros en Brihuega. Y ya no digo, por supuesto, la prensa local, el Briocense, el corto periodo de vida que tuvo, o la prensa provincial. Es la propia prensa nacional, en destacadas tipografías, las que hace referencia a los toros en Brihuega y también al encierro, que lo empiezan ya a individualizar con respecto a la corrida. Las noticias del encierro aparecen con bastante profusión. Empezamos el recorrido el 20 de agosto de 1847, que es la primera noticia que publica, que he encontrado yo, a la otra posiblemente. El Español, que dice, a pesar de la gran tormenta sufrida en la villa el 11 de agosto, con fuertes daños, los briocenses, poco atribulados sin duda por esta desgracia, tienen mañana una corrida de novillos en celebridad de Nuestra Señora de la Peña, patrona de aquel pueblo. Esta es la primera noticia, que es de 1847. A continuación, pues pasan en el libro triunfos, jornadas, polémicas, críticas contra el encierro. No es nada nuevo, ya en su día ya hubo artículos lacerantes contra esa costumbre. Cargaban contra los ganaderos, precisamente por prestar a sus toros a ese tipo de espectáculos. Encierros accidentadísimos, noticias falsas. Por ejemplo, en 1914 en la prensa nacional saltó que hubo tres víctimas mortales en el encierro. Esto no fue verdad, hubo que el alcalde hizo un desmentido, se volvió a publicar, en fin. Bueno, pues ahí van apareciendo pues todo tipo de noticias que aparecen, todos los toreros, tardes, días, triunfos, en fin, de todo lo que os podéis imaginar. Yo creo que los mejores tiempos de la Plaza del Coso fueron las últimas décadas del siglo XX y hasta la guerra civil, las primeras décadas del siglo XX, hasta 1930 aproximadamente. Porque ya se vislumbraban los problemas, que esto lo hemos hablado mucho con José María, se vislumbraban los problemas que había en la Plaza del Coso. Leo una noticia de Flores Abejas de 1926 y era la creciente dificultad de cerrar la plaza y hacer las barreras y tendidos que suponía, según el cronista, una obra de romanos, y proporcionaban un pocos disgustos al alcalde y concejales. Claro, cuando la madera y la mano de obra eran baratas, pues bueno, la contrata era relativamente fácil. El problema es que cuando la mano de obra se encarecía y la madera también, ni ayudando al contratista se atrevía a enfrentar esa obra. Y ya propone una solución, y dice, ya veremos la solución que propone con la que luego se hizo la diferencia que hay. Y dice, bueno, deberíamos hacer como otros pueblos, como Humanes, como Sacilón, como Mondéjar, una plaza por partes, por fases, y sobre todo sin prescindir del tradicional encierro. Bueno, pues en las ilustraciones que hemos visto, casi terminando, pues aparece una fotografía de Luis Ibarra y Céspedes de 1900 de una capea matinal, aparece también una fotografía de la revista Nuevo Mundo de 1904, que es la más antigua de prensa nacional, aparece la famosa litografía en color de la bajada que apareció en la Lidia, que luego en la colección Cabañas aparece en blanco y negro. En cuanto a material gráfico, aparece el primer cartel taurino que conocemos, esto es importante, es de 1913, está en el comercio de la familia González, en los portales en Valdosados. Digo, el primer cartel taurino, estrictamente taurino. Hay otras noticias pues, en el cartel del segundo centenario y el tercer centenario, pues, segundo centenario. Y en alguno de fiestas. Aparece también la primera entrada al Coso que hemos localizado, que es una de 1944, tengo yo la suerte de
es el primer gallo, aparece que en el coso se cobraba entrada, que yo siempre he pensado que al coso iban las familias a ver los toros, pero no, se cobraba entrada, incluso a los balcones se les pedía un impuesto especial que yo ya no sé si satisfacía, no lo sé. Y dentro de estos del material gráfico, aparte de ese primer cartel que está en el comercio de la familia González, destaco uno de ferias, que también en esta parte histórica se habla de las ferias de Brihuega de octubre, en las que torearon, yo creo que los toreros más grandes que han pisado el coso siempre, que son los hermanos Bienvenida, Antonio y Pepe Bienvenida, que torearon el 22 de octubre de 1950 en unas ferias. Yo de todas las noticias, que hay centenares que se ha compuesto el capítulo nuestro, con ciertas cuestiones literarias, para no hacerlo muy pesado, me quedo con una que me hizo especial gracia, ¿no? Que es del 23 de agosto de 1908, Alfonso Martín en Flores y Abejas, nos dice que el ganado dio poco juego y que toreó Pacomio Peribáñez. Y otro diestro que no identifica. Pero veamos por qué. Porque el gran momento del cronista llegó con la merienda. Y dice, y no es por la calidad de lo que se mete al cuerpo, es por la grata armonía que reina entre todo el pueblo, donde todos se agasajan con tortas, con vino añejo, chuletas, tortillas y la fruta que da el tiempo. Es imaginable porque el cronista no se enteró ni quién toreaba a partir de la tienda. Bueno, pues 1964 supuso el final de los toros en la Plaza del Coso. Aquí tomo la crónica de Francisco Briaza, que era corresponsal de Flores y Abejas en la villa, y el encierro, para que lo veamos, ¿no?, de los encierros de ahora, el encierro de 1964 duró 3 días. Empezó el 16 de agosto, lógicamente, pero es que terminó en la madrugada del 19. Con lo cual, la corrida que estaba prevista en el 17, que el cartel que está incluido en los carteles que aparecen en el libro, se tuvo que suspender. La bajada del día 17 se hizo con unos toros que estaban encajonados para un festival, para una corrida, porque en fiestas a veces había dos corridas. Entonces, ese 18 toreó Joaquín Ruiz Brihuega, que era descendiente de la villa, por eso se llamaba así, que venía precedido de gran fama, pero fue un pequeño desastre su actuación. La bajada con los toros del encierro, pues se celebró el 20 de agosto. El 20 de agosto por la mañana, pues se celebró la bajada. Y la corrida con los toros del encierro se dio el 23. Y torearon José Luis López Mangato, el fenómeno, y José Gómez Mateo Molinilla, que fueron posiblemente no fueron los últimos toreros que pisaron la dilatada historia de la Plaza del Coso. Ambos recibieron orejas y rabos. Estamos hablando del 23 de agosto. El 29 de agosto, 6 días más tarde, que esto ya hemos hablado muchas veces, Noel Carrià lleva en su portada la noticia que una vez hecha realidad cambiaría la historia de los toros en nuestra villa. Un hotel, la Plaza de Toros y un complejo deportivo van a ser construidos en Brihuega. La noticia, sin carácter oficial, ha causado extraordinario júbilo entre los habitantes de la histórica villa. En lo que respecta a la Plaza de Toros, el semanario informaba que igualmente será construida la Plaza de Toros en las proximidades del Prado de Santa María. Todas estas obras de doble importancia para el futuro turístico de Brihuega serán promovidas por promotora biocense capitaneada por una destacada personalidad en el campo de las finanzas y la industria, entrañablemente vinculada a la histórica villa por lazos familiares. No damos su nombre, pero bueno, creo que estaba bastante claro quién era la persona. El inicio de las obras fue inmediato, y Flores y Abejas, en su número de 1 de septiembre, en un artículo que titulaba Brihuega vive momentos de euforia y esperanza, informa que una máquina impulsada por un motor de 225 caballos de fuerza trabaja aplanando un terreno cercano al juego de pelota. La cofradía, ya hemos dicho que en 1625 intentó hacer lo mismo. Y el arco de Rozagón para construir la Plaza de Toros en un plazo máximo de 10 meses. De esta manera, ya termino, el coso cedió a la muralla, no sin cierto simbolismo, a mi modo de ver, porque claro, pasamos del fenómeno y de Molinilla, que tendrían sus ilusiones, a Paco Caminero y el Cordobés. Pues nada más. Muchas gracias a todos y bueno, pues cedo la palabra a mis compañeros de turno, en este caso a Fidel. Muchas gracias.
No, vámonos. Bueno, buenos días. Como siempre, agradecer a todos la presencia, por supuesto al Ayuntamiento que haya contado con nosotros para la elaboración de este trabajo. El año pasado, justo hace un año, me acuerdo que nos dieron una placa y me acuerdo que aquel día dije que era la primera vez que comprábamos por adelantado, esperaba que no acabáramos en el filón, porque no fuera alcalde de buscarnos a casa para llevarse la placa. Y bueno, por lo menos, yo creo que la placa no la hemos ganado. Entonces, nada, vamos a intentar ser breves. El libro, nosotros la parte que hemos hecho, Julio y yo, ha sido la parte de los anales. Lo que hemos intentado hacer ha sido, si se escucha mal, levantad la mano alguno que sea, o tú, Juan Carlos, porque si no, se nada. Entonces, nosotros lo que hemos intentado ha sido hacer unos anales, pero a ver, unos anales contando que aquí en Toreo cortó el cordón no sé cuántas veces y cortó tantas cosas, no sabemos hasta qué punto interesa ni siquiera a la gente de aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que esos datos están, hay una documentación al final donde vienen todos los datos de todos los festejos. Seguro que algunos se ha quedado sin poner, pero los festejos mayores, desde luego, por todos, seguro que están todas. Vienen todos los datos, ya te digo, como datos, eso al final incluido en un anejo que luego contará Julio. Y bueno, básicamente ahí lo que tenéis es el índice del libro, en la parte superior es la introducción de la que acaba de hablar Antonio, y luego ya comentamos en los anales. Si veis, va organizado en varias partes, en 9 en total. Primero tenemos los orígenes de la Plaza de Toros. Le hemos llamado la fría noche de los 80. Claro, a ver, este libro, como lo hemos hecho nosotros, cuando nosotros contamos nuestra experiencia en la plaza. Entonces, claro, nosotros, todo aquello del Cordobés y tal, lo sabemos por lo que veíamos en casa. Y lo que veías a la gente mayor que nosotros, pero evidentemente nosotros no pudimos vivir aquello. Entonces, claro, nosotros la época que vivimos fue la época ya de los 80. Con nosotros lo que pasó en los 70, alguna comida de toros tuvo y tal, realmente éramos unos críos, ¿no? Y entonces, claro, en los 80 es que aquí realmente es que no pasó nada. Hubo dos corridas de toros o algo así. Entonces fue una época bastante deprimente, pero sí pasaron ciertas cosas que están contadas aquí. En los años de los 90, en los años 90, fue cuando estuvo de empresario Aquilino Sánchez Nodal. Realmente Aquilino Sánchez Nodal lo que hizo fue hacer una especie de, plantear como una especie de temporada, entonces programaba los festejos, novilladas, corrida de toros y demás. Luego está la corrida de primavera, eso fue el invento de Massimino Pérez, y luego el 50 aniversario, otros espectáculos celebrados, conciertos y demás. Presente y futuro de la plaza, bueno, básicamente la reparación estructural que se hizo hace 2 años y los actos que se están haciendo con motivo del 60 aniversario, y al final un anejo con los datos estadísticos que os decía y con los carteles de los festejos que se han celebrado en la plaza, ¿vale? Bueno, esta es la introducción de la que ha hablado Antonio, ese es el índice del libro. Dentro de los orígenes, aquí voy a pasar rápidamente. Estas fotografías ya las conocéis también, los que tendréis sobre todo el libro que hicimos cuando se hizo la presentación de la obra que hicimos de reparación estructural. Todo este contenido básicamente es el mismo, aquellas introducciones de cuando se empezó a hablar de la construcción de la plaza, que la maqueta de la plaza de toros que estuvo expuesta en un comercio y tal, todas aquellas noticias, las que comentaba Antonio también. Y luego, bueno, pues estos carteles, este cartel, que es el que habéis visto este año en la fiesta, este original es un original que tengo yo, y bueno, pues eso, tuvo repercusión la inauguración de la Plaza de Toros, el tema de... salió en prensa, en el Nodo, bueno, salió en muchos sitios, y siempre ha sido una parte importante. El otro día el propio David Jaramillo, cuando hablaba, decía que en Colombia le sonaba el nombre de Bilbao, conocía el nombre de Bilbao precisamente por los toros, ¿no? Aquí hay una parte, que es la parte de la familia Ruiz, José María, seguro que en este momento, si quieres comentarlo ahora en este momento, Lo que tú quieras. Sí, pues si te parece, lo cuentas ahora y luego ya sigo yo con eso. Pues hay una parte donde, claro, dentro de lo que es la presentación, el inicio, por así decir, de la plaza, pues hay una parte muy entrañable que es la parte de la familia de Jesús Ruiz Pastor, ¿no? Entonces, bueno, ellos aportan unas palabras, sobre todo una documentación gráfica, muchas fotografías que realmente son muy interesantes para todo, para
elaboración gráfica que lleva el libro. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia aquí. En primer lugar, agradecimiento al Ayuntamiento, en la cabeza de su alcalde, Luis. Gracias por invitarnos y bueno, yo después de estos dos monstruos, al hilo de lo que decía de la terna, yo soy un mozo de espadas. O sea, yo aquí voy a decir un poco, voy a decir más que nada sentimientos de una familia, hijos de la persona que tenéis ahí. Bueno, yo me acuerdo que se está de la familia, o sea, que yo hablo en nombre de todos mis hermanos, nietos, en fin, toda la familia. Una persona que era un enamorado, primero de Brihuega y luego un taurino a lo loco. O sea, yo no he visto una persona igual, no, de verdad. Entonces, en el libro nosotros lo que hemos comentado son diferentes anécdotas que nosotros hemos vivido, porque si, como acaba de decir Fidel, él era muy pequeño, yo que soy mucho más pequeño que él, era mucho más pequeño. O sea que... Entonces son anécdotas que hemos oído siempre todos en nuestra casa, gente incluso de aquí de Brihuega, que estas anécdotas nos las han contado aquí, evidentemente, y son pues pequeñas anécdotas que contamos. Y lo que yo siempre dije, creo que fue el año pasado, que nuestra aportación iba a ser fundamentalmente gráfica, fotos. Hemos encontrado hace poco también, que mañana creo que lo veréis en el museo, unas películas del encierro antiguo, para que se vean los toros como eran entonces, no lo de ahora, pero en fin, o sea que, pero bueno, y imágenes de corridas, y esa ha sido nuestra pequeña aportación. Y nada más, yo lo único que quiero dar las gracias a todos vosotros por asistir, por acompañarnos, por dar este homenaje que habéis dado todos, hablando con el Ayuntamiento, a nuestro padre en los diferentes actos que se han celebrado, y gracias a mi familia por estar representándome aquí, incluidos mis primos que están aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, continúo yo. Entonces, hemos intentado repasar también los empresarios que ha habido, lo más importante, como lo más importante es claro, Isidoro Canorea, el primero empresario entonces de la Plaza de Toros de la Maestranza. Como evidentemente con él no podíamos hablar, pedimos unas palabras de Ignacio Sánchez Mejía, que es sobrino nieto de Ignacio Sánchez Mejía, y él tiene el vínculo de su padre, tenía muy buena relación, porque estaba en el mundo del toro, tenía muy buena relación con Canorea, y entonces bueno, pues a mí nos facilitó alguna fotografía. Esta fue una época, la primera época, fue una época muy brillante, donde Brihuega realmente se puso en el mapa de los toros, ¿no? Y esta revista, me imagino que a alguno que por ahí le suena, esta revista, yo me acuerdo de un año, pues eso, esto es del año, no sé qué año por esta fecha, 88 o 90, pues 88, y de repente un día estando en Madrid, en un bar muy pequeñito, pero de los que más botellines venden en Madrid, pues resulta que viendo la revista, que siempre iba a echar un ojo y tal, me encontré una foto de la Plaza de Toros de Brihuega, y resulta que era esta carta que escribía Felipe Chuli, que está aquí, que entonces yo no conocía de nada, y entonces reclamaba, claro, esto es lo que decía antes de la fría noche de los 80, que nosotros realmente los que tenemos una edad más o menos contemporáneos con la plaza, nosotros lo que vimos fueron glorias antiguas, pero lo que realmente vivíamos nosotros era que aquello era una pena y ahí realmente no pasaba nada. Y entonces, bueno, esa carta, la verdad es una carta muy emotiva, y conocimos a Felipe y con él estuvimos 20 años hablamos en la Plaza de Toros de las Ventas. Entonces, bueno, luego estos son fotografías de la familia de Jesús Ruiz, de todos los eventos que hacían en la corrida, de la inauguración. Hay una entrevista con Andrés Hernando, Andrés Hernando, estuvimos en su fiesta un día, José María, tu hermana Flores y yo estuvimos allí, bueno, pues entrevistándole, y bueno, él está en ese caso observando un cuadro que tiene con el recuerdo del 25 aniversario, ¿no? De la corrida del 25 aniversario, donde se produce también
se reproduce también el cartel original. Bueno, hay una entrevista que la verdad es que está bastante interesante. Hay una circunstancia muy curiosa en relación con estas primeras corridas, que es como Sebastián Miranda, el escultor Sebastián Miranda, cuenta en una crónica, bueno, en una carta que escribe en ABC, cómo conocía al cordobés. Eso, bueno, lo dejo ahí, la verdad es que es bastante gracioso. Y bueno, ahí está, pues es el día este de la inauguración de la Plaza de Toros, Jesús Ruiz con Sebastián Miranda y con Domingo Ortega. O sea que, lo que digo, eran unas épocas muy interesantes. Ya digo, estas fotos hay un montón, que solo por estas fotografías como documento gráfico merece la pena. Y luego está, como decía, la primera noche de los 80, que en realidad también pasaron algunas cosas en esa época. En esta época, por ejemplo, fue cuando se presentaron como becerristas Victorino Martín y Miguel Bienvenida. ¿Vale? Esta es una fotografía hecha aquí en Vigoda, el de la izquierda es Victorino, el de la derecha es Miguel, y el que está en el centro es Pedro Somolinos, que es un matador de toros también. En aquellos años torearon aquí dos toreros, que yo la verdad es que esto ni me acordaba, la verdad. Revisando los carteles con José Manuel Blas, que tiene una gran colección de carteles, pues apareció este cartel y bueno, me resultó curioso, ¿no? Y entonces llamé a Muriel Feiner, que es una fotógrafa que conoceréis alguno, me imagino, una fotógrafa muy conocida, que siempre está por allí en las ventas y demás. Entonces la llamé, oye, no conocía a esta mujer, me puso en contacto con ella, mandó una carta, la verdad es que preciosa, y a través de ella también hablamos con Robert Ryan. Este cartel, que no lo teníamos ubicado tampoco, este cartel nos lo mandó Robert Ryan. Robert Ryan ha sido el mejor torero americano que ha habido, es un artista polifacético, también este cartel de la beneficencia de 2016 es obra suya, se ha puesto en el Museo de las Ventas, y esta es Muriel Feiner. Luego, en la década de los 90 empezaron a resurgir, y también en esos años pues tuvo la figura de Fernando Fernández Villagañas, que bueno, que con su ilusión de ser torero. Todo esto que he contado, hay una entrevista de Fernando, está esta entrevista también con Fernando, ¿no? Como al fin y al cabo torero de aquí, y que también torero de esta plaza. Hay una entrevista con Joselito, ¿vale? No voy a entretener. La entrevista con Joselito a mí me parece de la mejor, ¿vale? Con Joselito hablamos también del encierro, claro. Tenemos otra entrevista con Curro Vázquez, que intervino en la corrida del 25 aniversario. Él se acordaba perfectamente que él había estado toreando en el festival este que tenéis aquí del año 84, cuando dice, sí, no estuve toreando ahí con Ostos y con Roberto y tal. O sea, se acordaba perfectamente de todo esto. Y bueno, ya digo, y ahí, bueno, pues una dedicatoria de los hechos. El cartel que veis a la derecha es un cartel de López Canito, donde se ve a Curro Vázquez dando un trincherazo, que era un paso muy característico suyo en la plaza de toros de Orihuela, se ve perfectamente en la plaza. Y entonces, bueno, le pedimos que lo dedicara, y él decía que esta, que no la había visto nunca, y nos pidió, y le hicimos llegar una copia de este ejemplar. La alternativa de Gitanillo Vega, ese cartel es uno de los que veis también en el museo, pues un cartel que, como curiosidad, es un cartel mural que lo cogí en el rastro. Un día iba por Madrid y estaba pegado al lado de la Bobia, se sabe el barrio de la Bobia, pues estaba pegado en la pared de la Bobia, y coño, si está pegado con ceros, cogí quité los ceros, lo enrollé, y ahí ha quedado enrollado hasta que lo han puesto en un marco y está ahora preparado en el museo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para todos. Estos son fotografías de entonces, de aquella alternativa. Y en aquella época de Sánchez Nodal, como con el Quinto Sánchez Nodal tampoco hemos podido hablar, porque nos dijo Gitanillo Vega, que hay una entrevista con Gitanillo Vega también, o sea, que hay toreros como Joselito, donde te cuentan cómo empezó, cómo triunfó y cómo se fue. La verdad es que, ya os digo, solo por eso es interesante, no para averiguar, sino para cualquier aficionado. Y luego hay otros, pues, como Gitanillo Vega, que te cuentan cómo fracasó. Realmente fue así, o sea, que su vida taurina fue como fue. Pero con él hablamos de la época de Quinto Sánchez Nodal, y también pasaron ciertas cosas, como por ejemplo en esta corrida, que Cano estaba brindando un toro a Camilo José, ¿vale? Bueno, luego está Maximino Pérez, y está puesto aquí, entre comillas, la tradicional corrida de primavera, pues Maximino Pérez, que es un señor, también en una entrevista con él, también interesante. Y entonces Maximino Pérez es un señor que a todo le pone marcas. Entonces está la Champions de Cuenca, está la Feria Miralgo de Rivas, el hijo novillero se llama el Dodi, entonces el hijo terrero es el Dodi, él le pone marcas a todo, ¿no? Y aquí entonces a mí me llama mucho la atención que desde el primer cartel era tradicional corrida de primavera. Joder, realmente, o sea,
No es como lo que decía el otro día en Azulejo del Puerto Santa María. José Lito Gallo nunca dijo el que no está en los toros en el puerto no se recoge un día de toros. Se le ocurrió a alguien, puso en el Azulejo y todos encantados de que está llegando a José Lito Gallo. Pero bueno, pues un poco este hombre hace esas cosas y nosotros, para nosotros, esta fotografía, claro, la tecnología va cambiando, pero está hecho con es una fotografía que está hecha con 3 fotos, que luego juntó Julio, y es la primera vez que nosotros vimos la Plaza de Toros llena, que fue este cartel en esa corrida, y el que está en el rodón, José Tomás. Entonces, bueno, eso fue la primera vez que la vimos nosotros llena. Antes la habíamos visto llena, pero en el concierto de Miguel Ríos, también, sí, es otra cosa. Sí. La primera lo comentamos en el libro Los hijos del rock and roll, pero nosotros queríamos que se llenara con toros. ¿No? Esto es una curiosidad que veis arriba con el mundo del toro, de su mala informática. Hay un par de carpetas, donde siempre hace una carpeta con un dossier informativo y tal, para la presentación de la corrida. Y la primera vez que se vendieron toros por un medio de estos informáticos, a nivel mundial, fue en Grigor, o sea, fue Massimo Pérez. Decía, bueno, si igual que se venden para el teatro y para los deportes y para tal, digo, pues también en los toros. Fue el que empezó con esto, llamabas a no sé qué teléfono y decías, mándame las entradas a toda la oficina que es Cataluña, y vas allí, las recogías. Y ya os digo, fue la primera vez que se empezó con estos métodos. Massimino siempre andaba pendiente de famoso y cosas de esta, y esto, bueno, pues es la última corrida que celebró el 14 de abril de 2012, y este fue el momento en que suspendió la corrida. Esta es una fotografía que me mandó él mismo también, y ya os digo. Tratamos también el 50 aniversario. En el 50 aniversario, bueno, pues hablábamos en su momento con la alcaldesa Adela de la Torre, que ahora nos acompaña aquí hoy, y hablamos también con Abelardo Mazo. Adela nos mandó unas palabras que están reproducidas en el libro, y con Abelardo hicimos una entrevista que luego está puesta en el libro también, y pues una entrevista a mí me gusta también especialmente, porque Abelardo lo que cuenta es la sensación que tuvo el día del encierro, la primera vez que el encierro fue de interés turístico provincial, regional y con toros. Y entonces dice que claro, que aquello no era la primera vez que fue de interés turístico regional. Entonces empezó a haber una serie de controles, guardia civil, no sé qué tal, y entonces dice que él tuvo la sensación de volver a un encierro de los que veía de crío, porque no había coches, pues no había caballos, tal. Entonces, bueno, la verdad es que es una entrevista que yo creo que está muy bien también. El 50 aniversario pasó una cosa que estuvo el rey. Hay una entrevista con José Luis Viejo. José Luis Viejo nos cuenta cómo se le ocurrió llamar al rey. Esa es la carta que mandaron a la Casa Real. Y dice, bueno, si lo ves allí buscando en internet cómo se mandaba una carta a la Casa Real para invitar al rey, pues cogimos, la invitamos y la contestaron al poco tiempo diciendo que venían. Y bueno, aquí estuvo el rey en los toros, ahí está con José Luis. Está la carta de agradecimiento que recibió luego, pues eso, agradeciendo la invitación. Estas son fotografías de aquel día. Hay una fotografía, las que habéis visto antes, son de Conchi Viejo. Estas fotografías son de Javier Muñoz, que he visto por aquí antes, de Toro Alcarria. Y bueno, pues nuestro agradecimiento también por estas imágenes, ¿vale? Y dentro de otros espectáculos, bueno, el hecho de tener una plaza de toros como la muralla, pues sirvió, por ejemplo, para que en 2020, con todo el tema de la pandemia, se pudiera hacer programar una serie de actos respetando distancia de seguridad y todas estas cosas. Entonces, bueno, estos son los carteles de las cosas que se celebraron entonces, las pulseras que dio el ayuntamiento para que la gente asistiera a estos festejos. Hemos hablado también, dentro de otro espectáculo, otra cosa, como Manuel Corral. Esta es una fotografía que a mí me encanta la foto, que es desde crío, con un premio que ganó en un concurso de estos de carretones. Y él decía, yo tenía la ilusión de retornarme a las letras. Y entonces luego presentar la foto de él y retornar a las letras. Entonces, bueno, también hay una entrevista con él muy chula. Esto con Alfonso Millano, que me acuerdo que en esa foto, en la foto que le veis a Alfonso, está observando ese cartel. Y me dice, joder, aquí no pusiste la fecha. Y yo, coño, si el cartel lo hiciste tú, que yo lo que he hecho ha sido borrarlo. Y es que me dice, es que no pusiste que fue el año del 82. Bueno, hablamos de los conciertos. La fotografía de aquel concierto se reconoce directamente que era la Plaza de Toros. Y bueno, la verdad es que fue, pues eso, la primera vez que vimos la Plaza de Toros llena. Con este nos contaba que había perdido dinero, que debería haber traído solo a los ilegales. Y bueno, llevamos también referencias a otra serie de conciertos que se han celebrado. Este último grande de Los Secretos
la muralla que ha sido objeto en el cine, lo que habéis visto antes es de una serie de televisión que hubo, que era Los desastres de la guerra, que fue de la película de Almodóvar, hablé con ella. Esto es una campaña publicitaria de YouTube, pues si lo buscáis está en internet, está en YouTube, y está convertido en una especie de coliseo romano, la Plaza de Toros. Y bueno, dentro del presente y futuro, pues ya hablamos de estos actos de ahora y demás, y de la obra, y eso ya pues os dejo con Julio, yo por mi parte ya. Yo voy a hablar un poco de esto que os acordaréis mejor porque es lo que estaba pasando hace pocas fechas. Entonces, bueno, lo primero es recordar que la primera vez que se hace una obra un poco en serio en la plaza fue en el 2022, cuando se firma el contrato para hacer la rehabilitación de la plaza. Y ahí están Luis y bueno, representantes de la empresa que hizo la obra, detenido. Luego se empieza en el 2023, en enero. Así es como nos encontramos en la plaza. Es una plaza, bueno, ya veis, estaba todo apuntalado. La verdad es que era como una especie de trastero vertedero, donde todo lo que no valía no se sabía dónde poner, iba a la plaza. Y luego aquí una foto para, pues, cómo quedó. Esto es la primera corrida, ¿está? Ya apuntados, ¿no? Sí. Esta es luego la corrida que se celebra ese mismo año, en el 23, en abril. La primera puntada, y bueno, ahí teníamos en principio lo primero que nos preguntaron cuando se hace la obra en el ayuntamiento si se iba a poder celebrar el festejo. En principio considerábamos que sí, pero es verdad que luego las obras tienen vida propia y pasan cosas. Entonces hubo que suspender por las bajas temperaturas, al final tuvimos que suspender la obra como 15 días, una cosa así. Y estuvo la cosa un poco justo, por ahí que es verdad que al final se pudo dar, gracias también a que Retineos tuvo un gran compromiso y bueno, metió más gente a trabajar y al final, bueno, pues como curiosidad que la obra se dio, o sea, la corrida se dio con toda la plaza arreglada por abajo, no había ningún puntal y faltaba arreglar la parte de arriba, lo que se veía, excepto algunos puntos concretos que hubo que dar de vía. Y luego, justo cuando acaba la corrida, pues el lunes ya se empezaba a hacer la obra, ya están todos los palés y ya se empezaba la reforma por encima. Ahí se ven que están las rayas de los tercios todavía. Así ha estado por encima, así estaba, y luego ya ahí se puede apreciar que ya se van dando los morteros para hacer las pendientes y el desagüe de los tendidos. Y esto también es otra curiosidad porque al final se presentó la obra de rehabilitación, la empresa esta, Retineos, la presentó a un foro Arco 2023. Esto es un encuentro que hacen para premiar trabajos de reparación y protección del hormigón. Y bueno, colabora CSIC, el Ministerio, la Asociación de Hormigón Española, que fueron finalistas y quedaron en los resultados de y bueno, pues hace un año, en el 2024, donde se forma la comisión para todos los actos de 60 aniversario. Aquí luego, cuando se presentó el programa el 15 de febrero, que ya se hacía el programa con si iba a sacar un libro, si iba a hacer el museo, y este es el cartel de la corrida de toros, de monarquías nacionales, y con el programa, con los actos y lo que se ha. Luego la corrida se presentó, lo hemos puesto aquí también para que quede como recuerdo, se presenta en la Plaza de las Ventas, lo que era la corrida, con Víctor Méndez y Andrés Hernando, y luego también se presenta aquí en el Hotel Castilla Termal de Lisboa. Esto es cuando se presenta hace unos días, el 14 de junio, el token a don Jesús Luis Castro. Estos son ya lo último que ha habido, los conciertos de los dobles de la Filarmónica Bilbacense como de la Banda Municipal de Lisboa. Y luego aquí hemos añadido una serie de cuadros estadísticos en los que, bueno, aquí viene reflejado todo lo que son el cuadro de corrida de toros, de novillada, de conciertos. Luego este, por ejemplo, de las actuaciones de los matadores, y bueno, pues Enrique Ponce y José Lito, que son los que más han venido. 13 Yonci, como veis, en el quinto lugar todavía está el cordobés con esas actuaciones. Estos son los festejos que han sido televisados. Y luego aquí un pequeño resumen de carteles que van en el libro, ¿no? Al final no sé si son casi 180 o 100, bueno. Entonces aquí está lo de la inauguración y los primeros años. Y luego hemos querido, porque no sabíamos si poner, y al final sí lo hemos puesto, porque son cosas que pasan, ¿no?
en la plaza, y a lo mejor a nivel más doméstico, pero bueno, es una manera de ver cómo se relaciona con el mundo del sport, ¿no? Bueno, aquí hay carteles, pues es de allí, que se hacen las ferias, hay tres marcadores, hay que estar por aquí, porque no lo he visto antes. Y luego, bueno, pues son dos carteles similares. El de la izquierda es el último que hace Massimino y el de la derecha es el primero que hace José Luis Viejo, que son similares. Este lo hemos puesto porque es el de la pandemia, esto se hizo durante la pandemia, es una novillada que hizo Castilla-La Mancha, fue televisada. Y el de la derecha, bueno, lo hemos puesto porque hicieron dos carteles, que esta no sé si se suspendió, ¿no? Y bueno, uno sale con el triunfando y luego, como se ve que había también pejas y tal, y pero otro en el que sale sin escudos. Y bueno, esto es todo y esperemos que disfrutéis con el libro, que os traiga recuerdos y pues nada, pues gracias. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. A mí sí que me gustaría finalizar mi intervención, quedarme con la parte de presente y futuro. Como ha explicado Julio, el Ayuntamiento hace 2 años hizo una gran inversión, la más grande después de la inauguración en el 65. Y digo futuro, no solamente por el Museo Taurino que inauguramos mañana, que en 2026 vamos a hacer la obra civil para acondicionar el espacio de la presidencia, para trasladar todo el contenido del museo, sino que también en estos momentos se está redactando un proyecto gracias a la Diputación Provincial de Guadalajara. Como sabéis, hace ya unos meses hubo unos desprendimientos en la zona de cercana a los Toriles, en lo que son los corrales, que afecta a la muralla. Y bueno, estamos hablando de una inversión de unos 400.000 euros aproximadamente, con el IVA incluido, que va a mejorar mucho todo lo que tiene que ver con el espacio de los Toriles y de los corrales. Así que creo que es una noticia importante. Y también indicaros que Brihuega sigue creciendo en patrimonio y sigue creciendo en oferta cultural. Como sabéis, ayer también lo dije, en la plaza de Manuel Igneche vamos a contar en breve con varios museos. Tenemos ya el Museo de Miniaturas del Profesor Marx, tenemos el Museo de Historia, mañana inauguramos el Museo Taurino de Brihuega y, como sabéis, también vamos a adquirir la casa de Manuel Igneche para convertirla en casa museo y sede de la cátedra de Manuel Igneche. Así que yo creo que es una buena noticia para el contexto y el entorno de la Plaza de Toros y para nuestra Plaza de Toros, que vamos a seguir mejorando. Mañana os emplazo de nuevo, no os emplazo a la plaza, os emplazo al convento de San José para inaugurar este Museo Taurino a las 11:30. Por mi parte nada más, agradecer, como no, a los compañeros de viaje de todo este año. Yo creo que se han cumplido los plazos, exceptuando, hemos tenido que retrasar la inauguración del museo por cuestiones técnicas con la empresa de musealización, pero que mañana lo vamos a tener ya todo preparado para su inauguración. Ha sido un placer contar con vosotros, porque yo lo que tenía claro desde el principio que quería contar con personas responsables y serias, profesionales. Sí, bueno, profesionales del sentimiento en tu caso y de la experiencia de tu familia, que es fundamental para el libro. Y el resultado está ahí, como en cualquier acto que se ha desarrollado hasta el momento. Agradecer también la colaboración de Avelino González y de Juan Carlos Viejo. También han aportado su trabajo para el contenido de este libro. Y por mi parte nada más, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos como riocenses y brihuegos de contar con un gran patrimonio histórico-artístico, pero por supuesto por contar con un gran patrimonio inmaterial, y en este caso el taurino. Y aprovecho la coyuntura porque a veces creo que justamente a mí se me ha tachado de antitaurino, cosa que es muy lejana a la realidad. No soy aficionado, lo he conocido siempre, pero os puedo garantizar que si yo no estuviera convencido de este tipo de cosas, esto no saldría adelante. Además que son competencias de alcaldía. Y bueno, pues estoy convencido de editar el libro, estoy convencido de inaugurar mañana el Museo Taurino de Brihuega, como he estado convencido de inaugurar la primera escultura en homenaje a nuestro encierro. Y esto es
lo digo porque a veces creo que es injusto, que se quiere crear una imagen de mí muy alejada de la realidad. Y aprovecho este acto porque creo que es de justicia hacer uso de la palabra para decir la verdad. Así que por mi parte nada más. Si tienen ustedes alguna pregunta que hacer a cualquier persona de las que ha participado en este proyecto. Bueno, pues vuelvo a emplazar mañana la inauguración del Museo Taurino de Vigo a las 11:30.